En esta oportunidad vamos a trabajar con la actividad 13 de la unidad 6 del material de estudio, donde el interés va a estar dado particularmente por la distribución de probabilidad de un estadístico muy importante como la proporción muestral. La actividad nos plantea lo siguiente: de la producción de una reconocida marca de galletitas se conoce que la proporción de galletitas sanas es de 0,80. Si se toma una muestra de 50 galletitas, se pide calcular las siguientes probabilidades: de obtener como mínimo 35 galletitas sanas, entre 35 y 40 galletitas sanas, menos de 12 galletitas rotas, más de 15 galletitas rotas. Antes de iniciar con el ejercicio en cuestión, vamos a ver con qué información contamos en el enunciado. En primer lugar, cada galletita puede tener dos resultados posibles: puede estar rota o puede estar sana, ¿sí? De modo tal que podemos definir una situación de éxito-fracaso, donde éxito, particularmente acá, lo vamos a definir como estar sana. De esta forma, X la vamos a definir como la cantidad de galletitas sanas en una muestra de tamaño 50, ¿sí? Ese es nuestro N. La probabilidad de éxito, es decir, de que sea una galletita sana, es de 0,80, mientras que la probabilidad de fracaso, que la denominamos Q, es 1 menos P, 0,20, y esa es la probabilidad de que la galletita esté rota, ¿no es cierto? X, en este sentido, que es nuestra variable aleatoria, se distribuye binomial con parámetros n igual a 50 y p igual a 0,8. Ahora bien, si bien el enunciado y las distintas consignas o incisos están planteados en términos de X, nuestro interés en particular en esta unidad es trabajar en términos de la distribución de la proporción muestral. La proporción muestral es igual a X, o sea, la cantidad de éxitos, sobre n, es decir, el tamaño de la muestra. De este modo, P sombrero es en realidad una función de X, y como X es variable aleatoria, P sombrero también es variable aleatoria. Así, como X puede asumir valores 0, 1, 2 hasta 50, de acuerdo a la información con la que contamos, ¿sí? En relación al tamaño de la muestra, P sombrero va a asumir valores 0 sobre 50, 0, 1 sobre 50, 2 sobre 50, ¿sí? Hasta 50 sobre 50, 50, que es igual a 1. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular las probabilidades asociadas a P sombrero? En primer lugar, lo más natural es considerar la situación de que P sombrero es una función de X, ¿sí? Es decir, que como sabemos cómo se distribuye X, que tiene una distribución binomial con una función de cuantía como la que parecida a la que vemos a continuación, ¿sí? Podemos usar esa misma función de cuantía, de probabilidad, pero atendiendo a que X, en este caso, como P sombrero es X por N, X en realidad es N por P. Bien, expresando la función de cuantía de la binomial de esa manera, nos queda en función de P sombrero, que es nuestra variable aleatoria en cuestión ahora, ¿sí? Pero esto va a ser válido obviamente para P sombrero, que va de 0, 1 sobre n, 2 sobre n, hasta 1, ¿sí? Y va a asumir valor 0 caso contrario. Considerando los datos que disponemos del enunciado del ejercicio, bien, reemplazamos a P por 0,80, a N por 50 y nos queda esta expresión. Esta función de probabilidad se la suele conocer como función binomial escalada, ¿sí? En alguna bibliografía la pueden encontrar con ese nombre. Una segunda alternativa, ¿sí?, es considerar una aproximación a través del teorema central del límite. Esto es, cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande, ¿sí? Habíamos visto que la sumatoria de variables aleatorias se distribuye normal, ¿bien? P, sombrero, en realidad es una función de sumatoria de variables aleatorias, porque X es una suma de variables Bernoulli, es decir, que es una suma de variables aleatorias, de manera tal que P sombrero también se distribuye normal, y particularmente si la estandarizamos, es decir, si restamos a P sombrero la esperanza, que es igual a P, y la dividimos por la desviación estándar, que va a ser la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N, esto es el error estándar, se suele denominar a este denominador, eso va a converger en distribución en una variable aleatoria z con distribución normal 0,1. Para nuestro ejercicio en particular vemos que estas condiciones, ¿sí?, de que n por p y n por q sean mayores a 5, que son condiciones empíricas a partir del cual podemos considerar que estas aproximaciones son bastante precisas, ¿sí? Eh, Vemos que se cumplen en ambos casos, ¿sí? 50 por 0,80, 40, y 50 por 0,20 es igual a 10, es decir, en ambos casos mayores a 5, de manera tal que se cumplen estas condiciones. Así, si a P sombrero le restamos su esperanza, que como vimos en el enunciado es 0,80, y lo dividimos por el error estándar, ¿sí?, la raíz cuadrada de 0,80 por 0,20 o 1 menos 0,80 dividido 50, que nos da 0,0566, que es el error estándar, ¿sí? Esto tiene una distribución normal 0,1.
Esto nos sirve de alguna manera para poder calcular las probabilidades asociadas a P sombrero a partir de la distribución normal estándar, ¿sí? La Z. Ahora bien, retomemos el ejercicio en cuestión. El primer inciso nos pedía que calculemos la probabilidad de obtener como mínimo 35 galletitas sanas, ¿sí? Es decir, que nos estamos refiriendo a un evento donde x es mayor o igual a 35, ¿sí? O lo que es equivalente al complemento de que x sea menor o igual a 34, atendiendo a que x es discreta en este caso particular, ¿no es cierto? Pero bien, dijimos que no nos interesa en sí a x, sino que lo que nos interesa es la proporción muestral, ¿sí? Expresar las probabilidades que vamos a calcular en términos de proporción muestral. De forma tal que dividiendo a las expresiones anteriores por n, por el tamaño de la muestra, que en este caso es 50, obtenemos, ¿sí? Estos eventos en términos de la proporción muestral, es decir, la probabilidad de que, podemos calcular luego la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor a igual a 35 sobre 50, que va a ser equivalente a la probabilidad de que la proporción muestral sea menor o igual a 34 sobre 50, el complemento en realidad de ese evento, ¿sí? Entonces, esta probabilidad la podemos calcular, dado que la probabilidad de un complemento de un evento es 1 menos la probabilidad de ese evento, es igual a 1 menos la probabilidad de que la proporción muestral sea menor o igual a 34 sobre 50, o a 0,68, que es el resultado de ese cociente. Esa probabilidad de que P sombrero sea menor a 0,68 es, ¿sí?, la función de distribución valuada en ese punto. El tema es cuál función de distribución usamos, ¿sí? Cuál función de probabilidad vamos a considerar para hacer ese cálculo. En primer lugar, consideremos la situación donde P sombrero se distribuye binomial, que sabemos que es la distribución exacta de P sombrero, de manera tal que la probabilidad del segundo término, ¿sí?, del segundo miembro que queremos buscar, es igual a la suma de las funciones de cuantía evaluada en P sombrero desde 0 hasta 34 sobre 50, ¿sí? Esto es la función de distribución en términos de P sombrero, si se quiere, ¿sí?, evaluada en 34 sobre 50. Ahora bien, fíjense que si reemplazamos a P sombrero por su igual, a x sobre n, x sobre 50, dado que n es igual a 50 de acuerdo a lo que vimos, en realidad esta expresión es la función de cuantía de la binomial, ¿sí?, para x que va de 0 a 34, es decir que la función de distribución binomial valuada en 34. De esta manera podemos usar de manera práctica, ¿sí?, para obtener esta probabilidad, directamente la distribución binomial considerando los parámetros que habíamos visto, donde n era igual a 50 y p era igual a 0,8, de manera tal que buscamos la probabilidad de que x sea menor o igual a 34 y va a ser equivalente a lo que estamos buscando. De esta forma nos queda que el resultado de la probabilidad que estamos buscando es 1 menos 0,0308, lo que es igual a 0,9692. Una segunda manera de llegar a una aproximación por lo menos de esa probabilidad tiene que ver con usar la distribución normal, ¿sí? Es decir, usando el teorema central del límite, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es expresar el 34 sobre 50 como es igual, que era 0,68, para luego estandarizarlo, de manera tal que vamos a tener 1 menos la probabilidad de que z, ya que estamos estandarizando, sea menor o igual a 0,68 menos la esperanza, que era 0,80 de p, dividido el error estándar que habíamos visto, que era 0,0566. Es decir que la probabilidad que estamos buscando es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 2,1213, ¿sí? Es decir, la función de distribución de la z, que tiene distribución normal 0,1, evaluada en menos 2,01213. Buscando de la manera que ya sabemos hacerlo en la aplicación, ¿sí?, tenemos que esa probabilidad es igual a 0,0169, de forma tal que la probabilidad de que P sombrero sea mayor o igual a 35 sobre 50 es 0,9831. ¿Sí? Un poquitito diferente a la que habíamos obtenido antes, considerando la distribución binomial. El segundo inciso nos pide la probabilidad de obtener entre 35 y 40 galletitas sanas, ¿sí? Es decir, nos está pidiendo la probabilidad de que x sea mayor o igual a 35 y menor o igual a 40. ¿Bien? Ahora bien, esto lo podemos expresar como el evento de manera tal que x sea menor o igual a 40, intersección x al complemento de que x sea menor o igual a 34, ¿sí?, que es lo que está remarcado de verde oscuro en la figura.
De nuevo, no nos interesa calcular las probabilidades en términos de x, sino que nos interesa en términos de proporción muestral, como venimos diciendo. Así, dividimos por 50, ¿sí?, la expresión anterior y obtenemos en términos de lo que queremos buscar, ¿sí?, de forma tal que la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor o igual a 35 sobre 50 y menor o igual a 40 sobre 50 es igual a la probabilidad de que la proporción muestral sea menor o igual a 40 sobre 50 menos la probabilidad de que la proporción muestral sea menor o igual a 34 sobre 50, ¿sí? O la acumulada hasta 0,80 menos la probabilidad acumulada hasta 0,68. De nuevo, el problema es qué función de probabilidad utilizamos para hacer estos cálculos. Arranquemos considerando que P sombrero se distribuye binomial como hicimos en el inciso A, ¿sí? En este caso, la probabilidad de que P sombrero sea menor o igual a 40 sobre 50, ¿sí?, dijimos que la podemos ver como usando la distribución de x, de la variable aleatoria x, de manera tal que es equivalente a la probabilidad de que x sea menor o igual a 40, ¿sí? Y del mismo modo, la probabilidad de que P sombrero sea menor o igual a 34 sobre 50 es equivalente a la probabilidad de que x sea menor o igual a 34, ¿sí? De esta manera, si la buscamos de la manera habitual, a través de la aplicación, tenemos que estas probabilidades son 0,5563, ¿sí?, y 0,0308. Es decir que esta diferencia, que es igual a 0,5255, nos está arrojando la probabilidad de que P sombrero esté entre 35 sobre 50 y 40 sobre 50. La segunda alternativa es considerar la aproximación a través del teorema central del límite, ¿sí?, empleando la función de distribución normal. Bien, entonces, para hacer esto, primero hacemos el cálculo de las fracciones. 40 sobre 50 es 0,80 y 34 sobre 50 es 0,68. Y luego estandarizamos la variable, ¿sí?, de manera tal que la dejemos expresada en términos de z. De forma tal que el primer término es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,80 menos la esperanza, que es, o P, que es igual a 0,80, dividido el error estándar, que es 0,0566, menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,68 menos 0,8 dividido 0,0566, de nuevo, ¿sí? El primer término es igual a la probabilidad acumulada hasta 0 y el segundo término es la probabilidad acumulada hasta menos 2,1213. Ambos considerando la distribución de la z, ¿no es cierto?, que tiene distribución normal 0,1. El segundo término, la acumulada hasta menos 2,1213, ya la habíamos buscado anteriormente para el inciso A, que era igual a 0,0169. Y la probabilidad acumulada hasta 0, ¿sí?, dado que la media es 0, una distribución normal 0,1, sabemos que es igual a 0,5. Es decir que la probabilidad de que la proporción muestral la probabilidad de que P sombrero esté entre 35 sobre 50 y 40 sobre 50 es equivalente a 0,4830. De nuevo, hay una pequeña diferencia en relación al cálculo que hicimos usando la función de distribución binomial. El inciso C nos pregunta cuál es la probabilidad de obtener menos de 12 galletitas rotas. En este caso particular, fíjense que ya nos cambió la definición de la variable que estamos considerando. Nosotros estamos considerando x como galletitas sanas, es decir que ahora deberíamos definir una nueva variable que le vamos a llamar x', que es la cantidad de galletitas rotas. Pero tengamos en cuenta que la variable aleatoria puede asumir solamente dos valores, ¿no es cierto? Puede ser rota o sana, de forma tal que si sumamos la rota más la sana, es decir, x más x', que es lo que acabamos de definir, eso es igual al tamaño de la muestra, es igual a 50. Si despejamos x', ¿bien?, tenemos que la misma, o sea, la cantidad de galletitas rotas es igual a 50 menos x, es decir, 50 menos la cantidad de galletitas sanas, ¿sí? Es decir, que puedo expresar a esta nueva variable galletitas rotas en términos de x, ¿sí?, que es la que ya conozco y con la que ya conozco la distribución de esa variable particularmente, ¿sí? De forma tal que si estamos buscando la probabilidad de que x' sea menor a 12, es equivalente a buscar la probabilidad de que 50 menos x, dado que x' es 50 menos x, sea menor a 12. Trabajando, ¿sí?, adecuadamente para despejar x, tenemos que la probabilidad de que x sea menor a 12 es equivalente a la probabilidad de que x sea mayor a 38, ¿sí? Eso lo podemos ver representado en la siguiente figura,
donde en la parte verde tenemos la figura verde que se corresponden a la variable aleatoria X, ¿sí? La cantidad de galletitas sanas, y la figura roja a la variable aleatoria X', que sería la cantidad de galletitas rotas, ¿sí? Están ordenados de manera tal que columna a columna suman 50, ¿sí? Y vemos que efectivamente es equivalente buscar una u otra. ¿Por qué nos sirve expresarlo de esta manera? En realidad porque vamos a poder seguir utilizando las distribuciones de X que veníamos considerando en los cálculos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que X se distribuía binomial con parámetros n igual a 50 y p igual a 0,80. Alternativamente podríamos trabajar y cambiar la variable aleatoria y comenzar a considerar X', pero en ese caso lo que va a pasar es que la probabilidad de éxito ya no va a ser 0,80, sino que va a ser 0,20. ¿Sí? Nosotros vamos a proceder de esta manera. Vamos a considerar, ¿sí? Vamos a seguir considerando la variable aleatoria X para hacer los cálculos respectivos. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de que X sea mayor a 38, es equivalente a calcular la probabilidad del complemento de que X sea menor o igual a 38. ¿Sí? Pero, de nuevo, no nos interesa en sí X, sino que lo que nos interesa es en términos de proporción muestral. ¿Bien? De forma tal que lo que vamos a hacer es dividir por 50, ¿sí? A la expresión anterior. Entonces, cuando busquemos la probabilidad de que P sombrero sea mayor a 38 sobre 50, ¿sí? Eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que P sombrero sea menor o igual a 38 sobre 50 o 0,76. Es decir, la función de distribución valuada en 0,76. Y de nuevo vamos a ver para el caso binomial y para el caso normal, ¿sí? Cuánto arrojarían estas probabilidades. Considerando la distribución binomial, ¿sí? De nuevo, lo que debemos hacer para calcular la probabilidad de que P sombrero sea menor o igual a 38 sobre 50 es sumar las probabilidades obtenidas a través de la función de cuantía binomial, ¿sí? Para P sombrero de 0 hasta 38 sobre 50, pero otra vez esto es equivalente a la probabilidad de que X sea menor o igual a 38. ¿Sí? Eso lo buscamos en la función de distribución, de nuevo en la aplicación, ¿sí? Considerando la función de distribución binomial con los parámetros n igual a 50 y p igual a 0,8. Y nos arroja una probabilidad de 0,2893, de forma tal que la probabilidad de que p sombrero sea mayor a 38 sobre 50, que es lo que estamos buscando, es igual a 0,7107. Aplicando el teorema central del límite, ahora, es decir, considerando la distribución normal, de nuevo, lo que vamos a hacer es expresar 38 sobre 50, ¿sí? Como 0,76, de manera tal que lo podamos estandarizar. Y lo que nos va a quedar es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,76, menos p, menos la esperanza 0,80, dividido el error estándar 0,0566. Es decir, que lo que estamos buscando en ese segundo término es la probabilidad acumulada hasta menos 0,7071, ¿sí? Considerando una distribución normal 0,1, una z. ¿Sí? De nuevo, esa probabilidad, si la buscamos, como ya sabemos hacer en la aplicación, es igual a 0,2398, es decir, que la probabilidad de que P sombrero sea mayor a 38 sobre 50 es 0,7602. Por último, el inciso D nos pregunta cuál es la probabilidad de obtener más de 15 galletitas rotas. De nuevo trabajamos de manera análoga porque lo vamos a reexpresar en términos de galletitas sanas, es decir que cuando estamos considerando el evento de que X', que son las galletitas rotas, la cantidad de galletitas rotas sea mayor a 15, es equivalente a considerar, ¿sí? Reemplazando X' por 50 menos X y trabajando algebraicamente de manera adecuada para despejar X, es equivalente al evento donde X es menor a 35, ¿sí? De nuevo lo podemos ver gráficamente, ¿sí? Representado en esta figura donde los verdes representan a X, es decir, las galletitas sanas, y los rojos representan a las X', que son las galletitas rotas. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de que X sea menor a 35, es equivalente a la probabilidad de que X sea menor o igual a 34, ¿verdad? De nuevo, no nos interesa en términos de X, sino que lo que nos interesa es en términos de P sombrero, es decir, en términos de proporción muestral, por lo que dividimos esas expresiones por 50, de forma tal que lo que vamos a buscar es la probabilidad de que P sombrero sea menor a 35 sobre 50. O la probabilidad de que P sombrero sea menor o igual a 34 sobre 50, que es 0,68. Es decir, la función de distribución valuada en ese punto. Y de nuevo vamos a considerar las dos situaciones. En el caso de P sombrero con distribución binomial, nos termina arrojando
0,0308, ¿sí? Y si aplicamos el teorema central del límite, de la manera que lo venimos haciendo, ¿sí? De nuevo es la probabilidad acumulada hasta menos 2,1213, considerando, ¿sí?, la variable aleatoria z con distribución normal 0,1, que es igual a 0,169. ¿Sí? Para cerrar, presentamos a modo de resumen una tabla con las distintas probabilidades que estuvimos buscando, ¿sí? Empleando tanto el modelo binomial como el normal. Recordemos que con el modelo binomial obtenemos las probabilidades exactas que estuvimos buscando, ¿sí? Dado que P sombrero tiene una distribución binomial como vimos, ¿sí? Mientras que haciendo uso de la normal, aplicando el teorema central del límite, obtenemos alguna aproximación, ¿sí?, de esas probabilidades cuando n es lo suficientemente grande, particularmente, como habíamos dicho, cumple la regla empírica de que n por p y n por q sea mayor a 5, entonces podríamos hacer uso de esta aproximación. Como vemos, las probabilidades obtenidas son relativamente parecidas, hay diferencia de 2 centésimas a 5 centésimas en el caso del inciso C, que es donde se presenta la mayor diferencia, bien, pero las aproximaciones son bastante buenas, ¿sí? A medida que aumenta el tamaño de la muestra, seguramente podemos obtener una mayor aproximación todavía, ¿sí?, en relación a los verdaderos valores de la probabilidad o las probabilidades exactas. Bien, eso es todo, espero que les haya servido y nos vemos.